Vamos a ir al libro de Génesis, por favor, capítulo 28, versículo 16. ¿Lo tiene conmigo? Bien, le vamos a dar lectura entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta porque la palabra se tiene que confesar. Dice así: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar, y yo no lo sabía. Versículo que sigue: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Saben qué es lo que más me impresiona? Que tuvo miedo. Amén. Y algo más que me impresiona es que él no estaba consciente de la realidad de Dios. Dos cosas: para la edad que tenía, todavía no estaba consciente de la realidad de Dios. Cosa rara porque era hijo de creyentes. Amén. Cosa muy rara, porque era nieto del patriarca Abraham, el hombre de la fe. Y a mí me sorprende ese detalle, que siendo un joven mayor, un joven grande, todavía no tenía conciencia de quién era Dios. Y peor todavía, estando en esa experiencia, le dio miedo. Y él dijo: qué terrible es este lugar. Se espantó. Bueno, eso vamos a meditarlo. El título de este mensaje: una transformadora experiencia con Dios. Y en esta tarde vamos a meditar sobre la vida de un varón llamado Jacob. Este personaje de la Biblia tenía fama de ser mentiroso. Su propio nombre revela la personalidad de su vida. El nombre de Jacob significa suplantador. Mire qué trágico. Suplantador. Un suplantador es aquel que estafa y roba, haciéndose pasar por otra persona. Y era lo que caracterizaba la vida de Jacob. Porque fue precisamente por esta causa que tuvo que dejar la casa de sus padres y salir huyendo para proteger su propia vida de las amenazas de su hermano Esaú, su hermano mayor. Para el tiempo cuando Jacob, por necesidad, tuvo que dejar la casa de sus padres, Jacob ya era un muchacho mayor. No era un niño, no era un adolescente, ya era un muchacho grandecito. Y digo esto porque tuvo el valor de salir huyendo e irse solo a tierra de Padán Aram, para refugiarse a la distancia con los familiares de su madre Rebeca. Si hubiera sido un niño, si hubiera sido un adolescente, no hubiera tenido el valor de hacerlo. Pero ya era un joven mayor, ya era un joven grandecito, que cuando se sintió amenazado y escuchó las amenazas de su hermano mayor que lo iba a matar, hermano, inmediatamente salió. Y solamente un joven ya grande puede tener el valor de salir huyendo e irse solo en el camino, hermanos, completamente solo, sin el apoyo ni la ayuda de nadie. Jacob, por suplantar la identidad de su hermano con mentiras, le quitó el derecho de la primogenitura a su hermano Esaú. Y dicho sea de paso, se habla mucho de la primogenitura, hermanos, y yo quiero que entendamos en esta tarde que la primogenitura que Jacob le quitó a su hermano con mentiras, hermanos, es la bendición de la familia.
la bendición que recibe el hijo mayor en una casa. En los tiempos patriarcales, la primogenitura era la bendición, hermanos, del primogénito en esa familia patriarcal. El hijo mayor, por ser el primogénito, tenía el derecho a doble porción de la tierra. Se quedaba con doble porción, hermanos, de la tierra que poseía o que era propiedad del padre. Además, la primogenitura incluía el derecho a quedarse con el sacerdocio del hogar y el liderazgo de la familia. En otras palabras, el primogénito se quedaba en el lugar del padre. Tenía derechos sobre la tierra, se quedaba con el derecho del sacerdocio y se quedaba como el líder de esa familia. Y este derecho le pertenecía a Esaú porque era hermano mayor. Sin embargo, Jacob con mentiras le quitó esta bendición a su hermano. Y esto provocó que Esaú se enojara y dijera amenazas de muerte para su propio hermano, su hermano menor. Aunque eran gemelos, pero el que había salido primero era Esaú y él tenía el derecho de la primogenitura. Lo que me pone a pensar en esta historia de estos dos hermanos, Esaú y Jacob, hermanos, era su comportamiento. Y piensen esto que le voy a decir. El comportamiento de estos dos hermanos, un comportamiento totalmente opuesto a la fe de sus padres. Imagínense, pensamientos de muerte, engaños y mentiras en ellos, entre Esaú y Jacob. El comportamiento de estos muchachos era totalmente opuesto a la fe de su abuelo Abraham. Esaú y Jacob eran nietos del patriarca Abraham. Y Abraham era un gran creyente, un gran hombre de fe en Dios. Pero tristemente Jacob y su hermano no habían aprendido nada de la fe de sus padres y sobre todo de sus abuelos. Y yo voy a decir esto en base a lo que le estoy diciendo. Triste y trágico para aquellos hijos e hijas que tienen padres cristianos, padres creyentes, que son hombres y mujeres de fe, buenos creyentes en Dios, pero ellos como hijos no han aprendido nada de la fe de sus padres. Les debería de dar vergüenza a esos hijos. Y si tú como hijo de creyente estás aquí y tu papá y tu mamá son ejemplo de fe, de confianza y de servicio, y tú no eres o no tienes la misma fe, la misma convicción de ellos como hijo de creyentes, al igual que Jacob, al igual que Esaú, te debería de dar vergüenza. Y si no quiere decir amén, por lo menos diga ay, pero esa es la verdad. Porque Esaú y Jacob eran hijos de creyentes. Su abuelo era Abraham, el amigo de Dios, el hombre de la fe. Hombres que le creyeron a Dios y vivieron comprometidos en obediencia a esa fe. Bendito es el nombre del Señor. No habían aprendido nada de sus padres. Jacob, hijo de grandes y buenos creyentes en Dios, pero como hijo de padres creyentes, era un malcriado, un mentiroso, un suplantador. Y huyendo a causa de sus mentiras, hermanos, y del robo de la bendición a su hermano, en el camino donde iba huyendo para ponerse a salvo, en el camino por primera vez
escuche esto, por primera vez tuvo una experiencia con Dios. Y esta experiencia, hermanos, le cambió su vida. Le cambió su destino para siempre. Gloria a Dios. Vaya conmigo a leer parte del relato de esta historia, donde aquel hombre que tenía fama de mentir y de engañar, tuvo una experiencia real con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, y esa experiencia le cambió su existencia. Vamos a regresarnos al versículo 10, solamente al versículo 10, un poquito atrás, en ese mismo capítulo. Vamos a leer algunas partes del texto para poder entender, hermanos, lo que sucedió con Jacob y cómo su vida fue cambiada poderosamente. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Iba huyendo, ya iba en camino. Versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Oiga, salió tan aprisa que no llevó nada. Y digo esto porque tuvo la necesidad de agarrar una piedra para ponerse de almohada y tirarse a dormir en el suelo. Eso me indica, hermano, que tuvo que salir así. No se puso a preparar, voy a llevar tantas mudas, voy a llevar este perfume, este aroma, este color de zapato. No, él salió porque su vida corría peligro, hermanos. Y cuando la vida de alguien corre peligro, no te pones a estar escogiendo si va a combinar el pantalón con los zapatos, con el cinturón o con la camisa. No, te vas con lo que traes. Y algo parecido pasó con este hombre, con este muchacho llamado Jacob, hermano. Salió pero de volada. No le dio tiempo de agarrar sus cosas. Al grado que empezó a caminar y le agarró la noche, le llegó la noche, hermanos, y ya no pudo seguir. Y en ese lugar dice que se quedó a dormir. Y lo práctico, porque el hombre no se complica la vida cuando anda en situaciones así, hermano. Agarró una piedra y a dormir. Qué incómodo, ¿verdad, hermanos? Una piedra. Pero estaba tan cansado y tan rendido de ir caminando que se durmió profundamente en ese lugar, en esa situación tan difícil. Y aquella experiencia que vino a transformar su existencia para toda la vida, hermanos, aquella poderosa experiencia transformadora que tuvo con Dios comenzó en ese lugar, en esa circunstancia y con un sueño. Bendito sea Dios por los sueños, porque hay sueños que te marcan para siempre. Hay sueños que vienen a alterar tu espíritu. Hay sueños de parte de Dios que te vienen a direccionar y a centrar en la voluntad y en el propósito de Dios para tu vida. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Versículo que sigue, versículo 12. Y soñó. Ahí comenzó la experiencia. Yo no sé cuántas veces usted ha soñado con Dios. Yo muchas veces he soñado con Dios. Muchas veces he visto a Dios hablándome, he escuchado la voz de Dios en mis sueños, hermanos. Y esos sueños vienen a afirmarte, a centrarte en la voluntad de Dios. Y soñó. Aquí comenzó con Jacob la experiencia transformadora que tuvo con Dios. Leamos, y soñó, he aquí una escalera, escuche esto, escalera, porque eso revela una realidad de Dios, hermanos. La escalera es figura de lo que Dios le estaba mostrando a Jacob en esa revelación. He aquí una escalera que estaba apoyada primero en tierra. Muy importante ese detalle. Una escalera que estaba apoyada, afirmada en la tierra.
Y en el otro extremo de esa escalera dice que tocaba el cielo. Y se mira un mover espiritual. Se mira el trabajo de los ángeles como servidores de Dios, muy activos en la obra. ¿Para qué se ocupa una escalera? ¿En qué se ocupa una escalera? Una escalera se ocupa en el trabajo de construcción. Es una herramienta de construcción. Es una herramienta que se utiliza cuando se está edificando algo, una escalera. Y en esa escalera que estaba apoyada en la tierra y otra parte, la parte superior en el cielo, dice que los ángeles de Dios primero, escucha este detalle, dice que subían, o sea que estaban trabajando ya en la tierra. Ya estaban trabajando. No dice que bajaban primero, dice que subían y descendían por ella. La escalera, dicho sea de paso, no es parte del tema, pero solamente lo tengo que aclarar esta situación para que no quede en el aire. La escalera es una revelación de Cristo. Cristo es la escalera en el sueño de Jacob. Cristo es la escalera en el sueño de Jacob. La parte que tocaba la tierra habla de la humanidad de Cristo. La parte que tocaba el cielo habla de la divinidad de Cristo. Y en Cristo, hermanos, comienza la obra de edificación donde los ángeles como servidores estaban trabajando activamente o trabajarían activamente. Bueno, cierro paréntesis. Pero donde los quiero llevar es al versículo 13. Y medite con atención, examine con atención. En ese mismo sueño, en esa experiencia, dice que mira a Dios. Mira a Dios. Y no solamente lo mira, escucha la voz de Dios. Oye, mi hermano, qué sueño más poderoso. Imagínate soñar y mirar a Dios y que Dios te hable de una manera real, de una manera personal. Te aseguro que tu vida nunca volvería a ser la misma. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jacob? Ahí está lo que Dios le dijo. Y lo que Dios le dice a Jacob está lleno de revelación. Y esa revelación vino a despertar el espíritu de Jacob y vino a alterar su existencia para siempre. Leamos lo que Dios le dijo a Jacob. He aquí que Yahvé estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Pero lo que más me llama la atención de estas palabras son las que Dios dijo: yo soy Yahvé, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Pero hasta ahí cortó Dios. No mencionó Jacob para nada. Dios dijo: yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Estas palabras revelan que todavía no había ninguna relación espiritual entre Dios y Jacob. No había todavía ningún tipo de relación entre Jacob y Dios. Dios tenía compromiso de pacto con Abraham. Dios ya tenía compromiso de pacto con Isaac. Pero Jacob todavía no tenía ningún compromiso con Dios. Dios todavía no tenía ningún trato de pacto con Jacob, porque su corazón estaba lleno de mentira, de falsedad, de engaño, de hipocresía, de fraude, de corrupción. Y en esa condición Jacob no podía entrar en una relación de pacto
pacto con Dios, hermanos, hasta que Dios tuviera que transformarlo, cambiarlo, renovarlo, hacerlo un hombre diferente, para que entonces correspondiera con obediencia, con fidelidad al llamado de Dios. Hasta entonces. Bendito es el nombre del Señor. Porque cuando andamos con un corazón malo, lleno de maldad, de mentira, de falsedad y de hipocresía, muy difícil que pueda haber un pacto, una relación de pacto entre Dios y nosotros. Por eso Dios se presentó como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac, pero hasta este momento, hasta ese momento de la vida de Jacob, todavía no era Dios de Jacob. Todavía no era Dios de Jacob. Era Dios de Abraham, era Dios de Isaac, pero todavía no era Dios de Jacob. Bendito es el nombre del Señor. Todavía no había ningún trato de pacto entre Dios y Jacob. Todavía Jacob no había conocido personalmente a Dios. Jacob todavía era un hombre rebelde, mentiroso, usurpador, ladrón. Jacob todavía no había sido transformado por Dios, porque no le había aceptado. Y esto me pone a pensar, siendo de hijos creyentes, siendo ya un muchacho grande, todavía no había aceptado a Dios. Todavía no había reconocido a Dios en su vida. Dios no pudo decir que era Dios de Jacob. Dios dijo que era de Abraham, de Isaac, pero no era Dios de Jacob, porque todavía Jacob era un hombre muy natural, muy terrenal, corrupto y viciado de muchas mentiras. Y aún así, Dios estaba interesado en su persona y le estaba llamando por medio de este sueño profético. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que aunque todavía quizá muchos en la iglesia no le conocen de verdad, aún así Dios los está llamando. Y esto, como padre, a ti te debe de causar esperanza y gozo y confianza de que saber que aunque quizá tus hijos todavía no tienen un compromiso real, auténtico, verdadero con Dios, pero Dios en su tiempo va a tratar con ellos, así como trató con Jacob. En este sueño Dios le habla proféticamente a Jacob para despertar en él la conciencia de su llamado, destino y propósito en los planes eternos de Dios. Porque usted debe de saber, y esto tómelo en serio y sépalo, cada vez que Dios te habla de manera personal por medio de algún sueño, es para despertar en ti la conciencia de tu espíritu, tu llamado, tu destino y tu propósito dentro de los planes divinos de Dios. ¿Cuántas veces has soñado que Dios te está hablando? ¿Cuántas veces has soñado con Dios? Yo he soñado muchas veces con Dios y Dios me ha mostrado muchas cosas, hermanos, en relación a mi vida. Yo aún todavía, hermano, me sigo soñando y me veo predicando. Sigo en mis sueños, yo me veo predicando, veo que sigo predicando. Por eso, hermanos, con gusto y con gozo, y aunque es cansado para mí, hermano, me voy a predicar allá afuera. Y predico aquí también, cada semana usted ha visto cómo me esfuerzo, hermanos, predicando semanalmente. Porque los sueños de Dios vienen a despertar la conciencia y vienen a afirmarte en tu llamado, tu destino y el propósito divino.
Mire lo que Dios le dice, versículo 14. Dios sigue hablando con Jacob. Y en esa plática, en esas palabras que tiene para Jacob, le dice: tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra, incluyendo la tuya y la mía, serán benditas en Jacob y en la simiente de Jacob. ¿Quién era la simiente de Jacob? Cristo. Mire qué tan importante fue el sueño de Jacob, que ahí tu familia estaba incluida para ser bendecida. Ahí estaba incluida mi familia para ser bendecida. Versículo que sigue. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué palabras tan poderosas, hermanos. Qué palabras tan poderosas Dios le dijo a Jacob, llenas de grandes promesas, ratificando en cada palabra, hermanos, el compromiso de pacto que tenía con Abraham, que tenía con Isaac. Y yo entiendo algo en estas palabras cuando Dios le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, y voy a darte esta tierra a tu descendencia. Hermano, Dios le estaba diciendo a Jacob eso para cumplir lo que le prometió a Abraham. Y cuando uno entiende esto con sabiduría de Dios, hermanos, uno puede gozarse. Bueno, yo por lo menos al entender me gozo de esto. Yo creo que usted también se debe de gozar. Escuche por favor, porque estas palabras dan a entender de la fidelidad de Dios. Estas palabras revelan la fidelidad de Dios, hermano, porque al igual que Abraham, al igual que Isaac, usted y yo tenemos un compromiso de pacto con Dios por medio de la sangre de Cristo, por medio de la copa del nuevo pacto. Hay un compromiso entre Dios y tu persona. Hay un compromiso entre Dios y mi vida, y yo me gozo. Y usted se debe de gozarse. ¿Sabes por qué? Porque al final Dios cumplirá su promesa en la vida de tus descendientes, en la vida de mis descendientes, por causa del compromiso de pacto que hay entre Él y nosotros. Mire que Dios iba a cumplir su promesa que le hizo a Abraham en Jacob. Y no solamente en Jacob, iba a cumplir sus promesas en la descendencia de Jacob. Estas palabras, hermanos, dichas por Dios, despertaron la conciencia de Jacob, hermanos. Y literalmente lo despertaron, no solamente de manera espiritual, sino que lo despertaron también de manera física. Sacudieron estas palabras de Dios, hermanos, sacudieron espiritualmente a Jacob, al grado que físicamente reaccionó. Porque cuando Dios termina de hablar, aquí Dios termina de hablar. Estas son las palabras finales de Dios. Pero mire lo poderoso de estas palabras. Cuando Dios termina de hablar, ¿qué pasa con Jacob? Y dice: y despertó Jacob de su sueño. O sea que las palabras de Dios lo sacudieron profundamente en su ser. Las palabras de Dios lo conmovieron tremendamente, hermano. Y cómo no, imagínate que de repente estás acostado, cansado de tanto trabajo, y a la mitad de la noche, en la madrugada, en lo profundo del sueño, hermano, se abre una puerta, una ventana espiritual en la dimensión del espíritu, y empiezas a mirar a Dios en tu sueño, y de repente Dios empieza a hablarte promesas de tu descendencia, de tu futuro, de tu destino, de tu propósito en la tierra. Seguramente esas palabras alterarán tu espíritu. Seguramente
Esas palabras, hermanos, te van a conmover profundamente. ¿Y quién no va a despertar ante semejante revelación de Dios? A Jacob lo despertaron. Las palabras de Dios despertaron a Jacob. Y yo deseo con toda mi alma que la palabra de Dios en esta tarde despierte también tu espíritu. Y si te estás cabeceando, pues por lo menos mis gritos te despierten físicamente también. Pero las palabras de Dios despertaron a Jacob, hermanos. Y mire lo que pasó. Y despertó Jacob de su sueño. No era un sueño normal, no era un sueño común, era un sueño profético. Y esos sueños proféticos no se olvidan. Se lo digo por experiencia, esos sueños proféticos se quedan grabados en tu espíritu para toda la vida. Yo recuerdo uno de esos sueños donde yo miraba a un personaje de blanco, hermanos, viniendo hacia mí con sus manos extendidas, hermanos, y tocó mi boca. Tocó mis labios. Qué poderoso, hermanos, tener esa clase de sueños. Pero qué triste cuando tienes puros sueños lujuriosos y lasciviosos. Nunca te conformes a tener esa clase de sueños inmundos. Y si como hombre o como mujer casada, hombre casado o joven, por las tentaciones que tienes esa clase de sueños, dile al Señor: no quiero esa clase de sueños mientras duermo. Quiero tener sueños contigo. Quiero tenerte en mi sueño, quiero verte en mi sueño, quiero oírte en mi sueño. Háblame, Señor, mientras estoy dormido. Háblale en mi espíritu, en el silencio de mi alma. Háblale a mi espíritu, Señor, mientras duermo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Yahvé está en este lugar y yo no lo sabía. Yo veo dos cosas aquí en este texto. Dos cosas importantes en la reacción de Jacob. Primero, la revelación de Dios despertó la vida de Jacob. Lo que Dios le dijo despertó su espíritu y físicamente su alma. Despertó su espíritu y también, hermanos, lo profundo de su corazón. Espero que en esta tarde la palabra te despierte algo. Segundo, hasta este momento, hermanos, Jacob tuvo por primera vez conciencia de la realidad de Dios. Aquí está Dios y yo no lo sabía, no tenía conciencia. Y ya despierto, hermanos, él cae en esa conciencia de la existencia y de la realidad de Dios. Nunca antes Jacob había estado totalmente consciente de la presencia de Dios. Nunca antes había estado consciente de la presencia de Dios. Y este es un grave problema en los hijos de los creyentes. Sigo hablando de los hijos de los creyentes. Este es un grave problema en los hijos de nosotros los creyentes. Cuando los padres tienen el conocimiento verdadero de Dios, pero sus hijos todavía no tienen conciencia del Dios de sus padres. Y como los hijos de algunos creyentes todavía no tienen conciencia de la realidad del Dios de sus padres, por ello miramos que muchos hijos de creyentes siguen mintiendo, robando, falseando, defraudando y engañando a todo mundo, porque todavía no tienen conciencia de lo real, de quién es Dios. En esa condición estaba Jacob. Esa era la situación de vida de Jacob. ¿Qué necesitan los hijos de los creyentes que todavía son muy naturales, terrenales y carnales como Jacob? ¿Qué necesitan?
tener una experiencia con Dios. Tener una experiencia con Dios así como la tuvo Jacob. Una experiencia personal y transformadora así como la tuvo este muchacho. Te doy un consejo para usted que es padre y tiene hijos, hermanos, que no quieren todavía honrar y servir a Dios. Usted como padre debe de orar y orar a Dios y decirle: Dios, manifiéstate en la vida de mi hijo. Háblale por sueño, Señor. Manifiéstate de una manera personal cuando está dormido, cuando está descansando en la madrugada, medianoche. Háblale en sus sueños, Señor. Manifiéstate a él. Háblale en sus sueños, Señor, y acuérdate. Háblale así como le hablaste a Jacob y lo transformaste en aquel sueño. 3 cosas sucedieron con Jacob en este sueño que tuvo con Dios. 3 cosas sucedieron. De manera rápida voy a decir esto. 3 cosas sucedieron. Primero, en ese sueño, en esa experiencia, conoció personalmente al Dios de sus padres. Conoció personalmente al Dios de sus padres. Entendió que el que le estaba hablando en su sueño era Yahvé, era Jehová. Era el Dios de sus padres, porque él escuchó decir que era Dios de Abraham y de Isaac. Y fue hasta esta experiencia que tuvo un contacto con Dios. Una experiencia personal y real con Dios, y esta experiencia lo cambió, lo transformó. Porque tenemos que aprender que todas las experiencias que tenemos con Dios vienen con el propósito de que le conozcamos de una manera más real y personal. Todas las experiencias con Dios tienen que marcar y dejar huella en la conciencia de tu espíritu. Jacob fue marcado aquella noche por la revelación de la palabra de Dios. Cuando conocemos a Dios y tenemos una revelación personal, nuestro espíritu es marcado para siempre y nunca más seremos igual. Jacob, después de este sueño, ya no fue el mismo. Algo despertó en el espíritu de Jacob. Algo sucedió internamente en la conciencia de Jacob. Y por la experiencia que tenemos con Dios, sabemos que Dios empezó a obrar internamente en la vida de aquel muchacho llamado Jacob. Todo aquel que comienza a conocer a Dios de manera personal, su vida será cambiada por completo. El que empieza a conocer a Dios de verdad, de manera real y personal, su vida nunca puede ser la misma. Otra cosa que pasó con Jacob en esta experiencia, versículo 17. Segunda cosa que sucedió con Jacob. Tuvo una revelación personal de la casa de Dios. Y esto va relacionado con el primer punto. Si no conoces de verdad a Dios, nunca vas a tener idea de lo que es realmente la iglesia. No vas a tener idea de lo que es realmente la iglesia. Porque muchos jóvenes de hijos de padres cristianos, que sus padres son cristianos, vienen a la iglesia, pero vienen de manera irreverente. A veces hasta mal vestidos al culto. Están en el culto y parecen chivos con los chicles. Porque no conocen a Dios de verdad. Y si no conoces a Dios de verdad, no vas a tener la revelación, el discernimiento de lo que es de verdad la iglesia como casa de Dios.
Y es hasta que tenemos una revelación clara de quién es Dios, es que empezamos a mirar la iglesia como casa de Dios, y ahí entra la reverencia, el temor, el respeto, la honra que se merece Dios en su casa, en su habitación. Eso fue lo que le pasó a Jacob. Tuvo una visión clara de quién era Dios. Y como no conocía profundamente a Dios, como no había tenido un conocimiento personal con Dios, tuvo miedo de estar con Dios. Tuvo miedo. Y dijo: cuán terrible es este lugar. Mire, a la casa de Dios le dijo terrible. El lugar donde Dios estaba, a la presencia de Dios, le dijo terrible. El concepto que tenía de Dios y de su presencia era muy humano, muy negativo. Hermanos, ¿cómo llamarle terrible a la presencia o a la casa de Dios? Si es un lugar de descanso, si es un lugar de deleite, es un lugar de gozo, es un lugar de fiesta, es un lugar de alegría. Pero ese entendimiento lo tenemos cuando conocemos de verdad a Dios. Uno entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, reconociendo que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero esa convicción la tenemos en nuestro espíritu cuando conocemos de verdad a Dios y entendemos quién es espiritualmente su casa. Bendito es el nombre del Señor. Esta misma experiencia, hermanos, con Dios, en esta misma experiencia tuvo una revelación personal de lo que es la casa de Dios. Y esta revelación, hermanos, espiritual de la casa de Dios le causó miedo y espanto, porque nunca antes, escuche esto, nunca antes Dios había revelado algo acerca de su casa. Acuérdense que estamos en el libro de Génesis. Los que vivieron antes, es más, ni a Abraham le había revelado nada acerca de su casa, ni a Isaac, ni a Noé, ni a Enoc. Los patriarcas de la antigüedad, ninguno de ellos había tenido revelación específica acerca de la casa de Dios. Aquí Dios viene y le da una revelación por primera vez. Dios está revelando, hermanos, sobre la edificación de su casa. Y la figura que le mostró a Jacob en su sueño fue la escalera. La escalera está en relación a la edificación de la casa de Dios. Cristo, su humanidad y su divinidad. Hermanos, el edificador de la iglesia como casa de Dios, como edificio de Dios. Esta visión, en esa visión Jacob miró a Cristo como la escalera y miró la iglesia como la casa. Y también vio el propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra. Yo no sé si a este tiempo de tanto conocimiento, enseñanzas y predicaciones y revelación espiritual que le he dado, ya ustedes saben cuál es el propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra. Pero aquí está revelado el propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra. Jacob tuvo conciencia. ¿Saben cuál fue la revelación del propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra? Que en el presente, la iglesia como casa de Dios en la tierra es una puerta al cielo. Ese es el propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra. Somos una puerta para el cielo. La iglesia es una puerta en la cual los pecadores van entrando arrepentidos, salvados y perdonados al cielo.
Y esa revelación la tuvo Jacob en aquel sueño. Jacob tuvo miedo porque no entendió del todo la revelación acerca de la iglesia. Pero nosotros ahora sí entendemos la realidad espiritual de la iglesia, que es una puerta. Por eso, como iglesia, estamos abiertos a la evangelización continuamente y seguiremos evangelizando en la calle, en los parques, en la segunda. Lo seguiremos haciendo, hermano, a la medida que el clima, hermano, nos permita, porque somos una puerta abierta, hermano, donde los pecadores van entrando al cielo arrepentidos y perdonados en Cristo. Mire qué sueño tan profundo tuvo Jacob. Esta es la visión de Dios, hermanos, acerca de la casa. Y esta visión comprometió totalmente a Jacob con Dios, hermanos. Cuando el creyente tiene una visión clara de quién es Dios y qué es lo que Dios está haciendo por medio de la iglesia en la tierra, es cuando la vida del creyente se torna más comprometida con Dios. Porque esta visión comprometió a Jacob con Dios. Aprende algo. Cada vez que Dios te muestre espiritualmente algo, quedarás comprometido con Él. Por cada asunto espiritual que Dios te revele de su persona, que Dios te revele de la iglesia, que Dios te revele de un ministerio, quedarás comprometido con Dios en un grado mayor de servicio, trabajo y apoyo para su obra. Ustedes me miran a mí muy comprometido con Dios, pero ustedes no tienen idea de las cosas que Dios me muestra a veces cuando sueño. Y en cada sueño que tengo donde Dios me muestra algo, me dice algo o me mira haciendo algo, hermano, en esos sueños me comprometo más con Dios. Esos sueños me vienen a comprometer más con Dios en servicio, trabajo y apoyo en su obra. Y eso fue lo que pasó con Jacob. ¿Qué fue lo que Dios le mostró a Jacob aquí? ¿Qué fue lo que le mostró? Su casa. La iglesia como su casa. Casa de Dios. Y le mostró el propósito de la iglesia en la tierra como casa de Dios. Y esto me lleva a decir la tercera cosa, la última cosa que sucedió con Jacob en ese sueño. Por la revelación que tuvo en ese sueño, se comprometió con el Dios de la casa. Se comprometió con el Dios de Betel. Y mire el compromiso. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal. La tomó en sus manos. Aquella piedra, hermano, la tomó y la puso arriba como señal y derramó aceite encima de ella. Eso me habla de un compromiso que tuvo con Dios en ese momento. Ahí se convirtió Jacob, hermanos. Ahí se hizo creyente. Ahí se rindió a Dios. Que tomara la piedra y le pusiera aceite. Me habla que Jacob hizo un compromiso de pacto con Dios. Escucha y aprende, porque voy a hablar cosas espirituales de lo que estoy diciendo. Hizo un compromiso de pacto con Dios y puso como testigo a Cristo representado en la piedra, y puso como testigo al Espíritu Santo representado en el aceite. Cristo y el Espíritu Santo como testimonio de que Él se estaba comprometiendo por primera vez con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac. Ya no sería solamente el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Ahora sería el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que le estoy hablando cosas espirituales para despertar tu espíritu y que tú te comprometas con el Dios de la casa. Te comprometas con el Dios de Abraham. Te comprometas con el Dios de Isaac.
te comprometas con el Dios de Jacob y que se convierta en ti tu Dios, y que también la descendencia tuya algún día pueda decir: el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, el Dios de tu casa, el Dios de tu familia. La señal fue la piedra ungida, Cristo el Mesías, y el Espíritu Santo como testimonio de la edificación y del compromiso que estaba tomando con el Dios de Betel, el Dios de la casa. Versículo 19. Mire, se comprometió tanto con Dios en ese lugar, hermanos, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pero Jacob dijo: a partir de ahora se va a llamar Betel. ¿Qué significa Betel? El Dios de la casa, el Dios de la casa o la casa de Dios, como usted quiere entenderlo. Ahí se comprometió. Ahí consagró proféticamente aquel lugar como casa de Dios. Y en ese mismo lugar, hermanos, mire que Jacob fue bien listo, hermanos. Era bien, la astucia que traía naturalmente para engañar, para suplantar, hermanos, esa astucia la ocupó en ese momento que se comprometió con Dios. ¿Saben qué me sorprende a mí? Que yo he escuchado hermanos que dicen: no, en mi vida pasada yo era esto y era aquello. Y ahora en la vida cristiana son tan apagados y pasivos. Y digo: ¿dónde quedó aquel carácter que tenía? ¿Por qué ese carácter que tenía para hacer lo malo, atrabancado, atrevido, por qué no lo usa ahora para servirle a Dios? En el mundo sí, muy gallitos, le brincábamos a todo. Y ahora para servirle a Dios, ¿por qué no lo hacemos igual? Nos volvemos cobardes. Cobardes, hermanos. Y como para el diablo sí teníamos el valor para hacer las cosas. No le da vergüenza ser tan cobarde en Cristo. Y para el diablo sí era valiente. Para el diablo sí era atrevido. Y para Dios, ¿por qué no? Es un clavo que le estoy poniendo a su conciencia. Jacob, hermanos, fue listo. En el momento que sabe que está con Dios. Mira lo que hace Jacob, hermano. Se comprometió con Dios. Pero en ese momento, mire lo que le dice. Se comprometió con Dios. Porque está hablando de un voto. E hizo Jacob voto. Eso es compromiso. Pero es una petición. Ahí se puso listo. Te voy a servir. Voy a comprometerme con tu casa. Pero mire lo que le dice: si fuere Dios conmigo, me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Mire lo que le estaba pidiendo, hermano. Y no es malo pedirle a Dios. Si tú estás comprometido con Dios, pídele todo lo que necesites. Porque hay un compromiso de por medio. Y Dios es fiel a los que están comprometidos con Él. En estas palabras, hermanos, Jacob le estaba pidiendo a Dios que supliera sus necesidades humanas. ¿Qué más le estaba pidiendo? Protección para el camino, paz y bendición en su camino. Y él estaba comprometiéndose con Dios, y mire lo que dice: y si volviera en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. A partir de ahora será llamado también el Dios de Jacob. Se puso listo, mi hermano. Se puso listo. Estas palabras me impresionan, hermanos. Yahvé será mi Dios, dando a entender que antes no era su Dios. Era el Dios de papá Abraham.
Era el Dios de papá Isaac. Era hijo de creyentes, muy buenos y grandes creyentes, Abraham y Isaac. Pero Jacob no tenía a Dios como algo personal en su vida. Fue hasta en esta experiencia. Y aquí se compromete personalmente con Dios. Se convirtió a Dios, tomó a Dios, puso a Dios como el proveedor de todas sus necesidades, hermanos. Ahora sería contado como el Dios de Jacob. Nunca más se volvería a decir simplemente Dios de Abraham, Dios de Isaac. Ahora sería recordado como el Dios de Jacob. Ya como creyente ya no iba a depender de sus mentiras, de sus falsedades. Ahora dependería de la providencia divina, el cuidado y el sustento de su Dios personal, el Dios de sus padres. E hizo un voto. Mire cuál fue el voto. El voto, aquí continúa todavía parte del voto. Versículo 22. Yo estoy terminando. Mire el compromiso que tuvo con Dios. Esta piedra que he puesto por señal que es Cristo será casa de Dios. Y por el compromiso que tuvo con Dios, por el compromiso que hizo con Dios y con la casa de Dios, dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Solo la gente que conoce a Dios de verdad, solo gente comprometida con Dios de verdad, solo los creyentes que conocen a Dios de verdad y que conocen el propósito de la iglesia como casa de Dios en la tierra, son los que viven comprometidos, apoyando, sirviendo, colaborando, hermanos, patrocinando, ayudando a la edificación de la iglesia por medio de sus recursos materiales, representado en el diezmo. El sueño de Jacob, hermanos, es un sueño profético que presenta a Cristo, la escalera, y como edificador de la iglesia, como la piedra, pero también representa al Espíritu Santo como el aceite, y representa la necesidad de apoyar la casa de Dios, representado en el diezmo. ¿Qué necesitamos para vivir comprometidos con Dios y con su casa? Tener una experiencia real y transformadora con Dios. Hasta entonces, verdaderamente Dios será una experiencia personal en nosotros. Y ya no será solamente el Dios de mi papá. No es que mi papá le sirvió a Dios. No es que mi papá era predicador. No es que mi papá era siervo de Dios. No, hasta entonces el Dios de tus padres se convertirá en una realidad personal en ti. Póngase en pie, por favor.